Positivo, Nomás que... lo metemos. Si está solucionado. No me está dando la Si quieres meterse de la página nada más. Ahora vamos a comprobar que se está transmitiendo y empezamos. 11 en punto. 11 en punto. ¿Cuánto? Dos, uno. Muy buenos días, amigos de Ciudades.0, como se lo anunciamos en la mañana, en el programa de la mañana. Vamos a tener una plática, esperemos, muy enriquecedora del filósofo y escritor y politólogo Agustín Laje. Es cordobés de nacimiento, argentino, pero yo creo que hoy es ciudadano de muchas partes del mundo, y entre ellas Durango. Es la segunda vez que viene, hace 5 años lo entrevistamos con el libro que traía de la... El libro negro de la negro nueva izquierda. Que es súper negro, de la nueva izquierda. Súper negro. Como la portada. Como la portada. Nos da gusto recibirlo en Durango y aquí en Ciudad 2.0 por segunda ocasión. Gracias y muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, qué gusto reencontrarnos después de 5 años. 5 años. Y poder estar... Se ve que el tiempo no te hace nada, No, sí. Tengo un poco menos de pelo que entonces. Bueno. Es que es el corte fade de ahora. Mejor dicho. Bienvenido aquí a Durango. Estamos en las instalaciones del Congreso, un recinto que pues es de todos los ciudadanos. Exactamente. Y agradecemos también No la es apertura. propiedad de nadie por los futuros reclamos. Exactamente. Porque siempre hay reclamos. Sí, y seguro que los va a ver. Y los va a ver. Es propiedad de todos. Agradecemos la apertura para el diputado Alejandro Mujica Narváez Ajá. a proporcionar Que tu nos dio- espacio. Ajá. Vamos ahorita más adelante a platicar con los diputados. Y bueno, pues bienvenido, Agustín. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, estimado amigo. A ustedes. Gracias. Nosotros queremos basarnos no en el más reciente libro, que también ya le dimos un repaso y además de ser muy provocador, que nada tiene que ver con los idiotas, sino más bien con los indiferentes para participar en la política o en la cosa pública. A eso se refiere este libro y está muy enriquecedor porque, como siempre, aporta mucha información estadística. Muchas gracias. Sí, Sí, para eres un que gran nadie se investigador, ofenda. Sí. Obviamente hay un juego de palabras, ¿no? Claro. Pero cuando uno lee el libro se da cuenta que la palabra idiota tiene un significado en la antigua Grecia que es el de la indiferencia política. Sí, el estar ensimismado, Exacto. como decimos hoy, viéndose el ombligo. Claro. Sí, y Casi luego no sucede. metidos en Netflix Casi no y en las sucede. series. Y en TikTok. Y en TikTok. Entonces, pero de eso a lo mejor hablamos al final, Ok. me permites, Agustín. Y el otro que para mí es un manual, pero también un libro de consulta, porque es muy denso, trae también muchísimas citas, no sé cuánto te tardas en escribirlo, 4 o 5 años. Sí, 6 años. 6 años. Fue Porque el es muy inmediato enriquecedor. después de la nueva izquierda, ¿no? Sí. La batalla cultural. ¿Por qué la batalla cultural, Agustín? Bueno, porque el término batalla cultural no lo invento yo. Es un término que viene hablándose constantemente porque hay una sensación en Occidente de que nuestros temas políticos son en verdad temas culturales. Claro, lo político estaba concebido como aquello que correspondía al orden común. ¿Qué era hacer política? Era discutir de cosas comunes, en el orden común, configurar el espacio común, pero hoy hablar de política remite a dimensiones culturales incluso personalísimas. Por ejemplo, lo que tengo entre las piernas, con quién me acuesto, cuál es mi autopercepción de género. Aquí le decimos frivolidad. Frivolidades. Pero además hay otro asunto. No es solamente que los temas políticos hoy son culturales, porque incluso vos fijate que el gran tema político en el siglo XX fue económico. Era qué tipo de sistema, Modelo, ¿no? qué tipo de modelo económico queremos adoptar. Y eso nos llevó a una guerra fría, por ejemplo. O el capitalismo de mercado o el socialismo de Estado. Es decir, ¿cuáles son los modelos económicos? Son estos dos. Bueno, hoy esa discusión realmente no es la que está en el eje de lo político. Pasa a segundo término. Pasa a segundo término y aparecen estas agendas culturales, ¿no? El tema del género, el tema del sexo, el tema del lenguaje, si hablamos o no hablamos El lenguaje tema inclusivo, del empoderamiento. el empoderamiento de las minorías, ¿no? Entonces,
hay temas culturales que hoy importan para la política, pero además, en el terreno de no los fines, sino de los medios, ha habido una explosión de tecnologías multimedia que le han permitido a las personas de a pie que nunca hubiesen pensado, por ejemplo, entrar en un partido político, les ha permitido dar sus propias batallas, ya no en partidos políticos necesariamente, sino prendiendo un celular, sino haciendo un podcast o lanzando tweets. Entonces eso también tiene que ver con batallas culturales, que es que la batalla cultural, a diferencia de la batalla política, tiene lugar en muchos escenarios distintos. Cuando hablamos de la batalla cultural nos remitimos a Gramsci. Sí, exactamente. Gramsci fue un filósofo neomarxista italiano que él estaba muy seguro durante mucho tiempo de que el socialismo era el futuro de Occidente, y en un buen momento, lejos de llegar el socialismo, llegó el fascismo y Gramsci terminó preso. Entonces, desde la cárcel, Gramsci se da cuenta, acá hay condicionamientos culturales sobre los cuales nosotros tenemos que operar para abrir las puertas al socialismo. Y esos condicionamientos estaban en la escuela, estaba en la iglesia, en la familia, en los medios de prensa, en las universidades, en los libros. Entonces Gramsci hace un gran llamado a batalla cultural diciendo hay que tomar esos medios culturales para modificar las condiciones que nos permitan hacer una revolución socialista. Estamos hablando de fines del siglo XX, fines de la década del 20 del siglo XX y principios de la década del 30, es decir, casi 100 años atrás. Bueno, hoy ese término batalla cultural regresa al primer plano y lo que he tratado yo de hacer es darle un marco conceptual. Precisamente en ese sentido, Agustín, en ese tiempo, por ponerle un nombre, el enemigo era muy claro, ¿no? Sí. Y era el comunismo, y Sí. toda esta batalla cultural enfocada hacia el comunismo. Ahora es más complejo identificarlo porque se mete suavemente a través de medios de comunicación, Sí. streaming, redes sociales y un fin de causas. ¿Cómo precisamente dar la batalla cultural hacia un enemigo que parece que no es ofensivo? Dudándolo de todo. Es decir, acá el asunto es la duda. El asunto es la duda, que es la base del conocimiento, la base del saber es dudar. Sí. Si yo no dudo de nada, pues entonces yo no puedo saber nada porque doy todo por cierto. Dado. Doy todo por... Claro, todo está dado. Entonces, dudar, es decir, es cierto, y voy a ponerme muy políticamente incorrecto ahora, pero porque me estás provocando. Es cierto que las comunidades LGBT son comunidades oprimidas, discriminadas, marginadas, que necesitan constantemente de los mimos del Estado, de los mimos de la prensa, de los subsidios, de las ayudas, de las celebraciones. Bueno, la verdad es que no. ¿Puedo dudar de eso? Es decir, primera pregunta, ¿me permito dudar de eso? Yo sí me permití dudar de eso. Y llegué a muchas conclusiones. En primer lugar, es la única comunidad que existe que tiene un mes entero para celebrarse a sí misma. Junio. No hay otra comunidad, no hay otro grupo social conocido, tanto presente como pasado, que haya tenido un mes entero donde toda la comunidad internacional, o sea, no es solamente un fenómeno de Durango, es un fenómeno de Occidente. Todo se alinea. Todo se en Oriente alinea. ni siquiera tocan eso. No, esa es otra realidad. Pero ahí no se meten a hacer sus manifestaciones porque tampoco son tontos. Sí. Entonces, un mes entero, muy bien. Hollywood, Hollywood es un actor de poder cultural enorme. Claro. Todo Hollywood a favor de ese lobby. Netflix, Amazon, todas esas HBO, También. donde vemos la televisión, Disney, todo eso a favor de ese lobby. Los artistas de moda, el cantante más exitoso de los últimos tiempos, Bad Bunny, ¿no? Le ha hecho muchos guiños a ese lobby, incluso hasta se besó con otro hombre en el escenario, no siendo él homosexual. Te dije, León, te dije. Oye, que gracias a Dios Bad Bunny tomó un descanso de un año. Sí, vamos a ver, ojalá que estire un poco sus vacaciones. Mira, vamos a seguir. Mira, las grandes tecnológicas que son dueños, por ejemplo, de las redes sociales. IBM, Apple. Exactamente. O sea, Microsoft, bueno. Todos contribuyendo económicamente. Todos contribuyendo y además todos prohibiendo la disidencia. Facebook, uno no puede ser realmente crítico con ese lobby. ¿Por qué? Porque te censuran en un segundo. De hecho, mi cuenta de Facebook está censurada, por ejemplo. Bueno, nosotros tenemos 3 días de haber regresado en YouTube, porque también Por lo lo mismo. sacaron. También lo sacaron. Bueno, Sí. te das cuenta. Entonces, ¿qué más le hace falta? Si hasta en el deporte, hasta vemos fútbol y los jugadores tienen que estar usando estas Los gafetes cintas. capitanes. El Foro Económico Mundial, o sea, la institución globalista donde van los actores más poderosos del mundo, también se
se posicionan a favor de esa agenda. Entonces, otra vez, vuelvo a la pregunta, es que ¿ustedes me permiten a mí dudar de que realmente ese lobby sea un lobby compuesto por gente oprimida, marginada, despreciada? Es un lobby muy poderoso. Todos los colores de la bandera están en todo el mundo. Sí. Sí, exacto. Desde ONU Sí. hasta las escuelas, Sí, hasta las naciones más empresas. pobres. O sea, ¿quién tiene esa ayuda propagandística Exacto. Sí. global? Exacto. Y te doy un dato de México. Ajá. México tiene estadísticas públicas que realmente son buenas. INEGI, por lo que yo pude conocer, hace un buen trabajo. INEGI es el Instituto de Estadísticas del Estado Mexicano. Sí. ¿Bien? Entonces, hay unas, por ejemplo, muy interesante que mide la discriminación en México. Y hace un ranking. Hay una sorpresa en eso, ¿no? Hay una gran sorpresa porque hacen un ranking de las causas de discriminación, desde la que más frecuente hay discriminación a la que menos frecuencia tiene discriminación. Ahora, curiosamente, la categoría orientación sexual es la última del ranking. O sea, Por la que menos se sienten discriminados. por la que las menos personas. existe discriminación en México, Ajá. de las categorías de INEGI, la que menos tiene casos es por orientación sexual. Ahora, por ejemplo, cuando vos te vas al top del ranking, hacia la cima del ranking, vas a encontrar religión. Religión. Ahora, cuando yo pasé por la iglesia, cuando venía hacia aquí, pasamos por la catedral, al frente de la catedral. Y vimos la catedral destrozada. Digo, ¿eso no es discriminación religiosa? ¿Eso no es atentar contra el templo de personas que tienen fe en un determinado Complementando, Agredirnos a nosotros. Complementando esto, claro. no es exclusivo en Durango de una fecha, por el 8 de marzo. Hay un común denominador en las agresiones hacia los templos y hacia las puertas de los templos. Sí, en El este mes año pasado. han quemado 3 puertas de 3 templos. ¿Te imaginas si a nosotros se nos ocurriera ir a quemar la puerta de una organización LGBT? Terminamos presos. Es más, estaríamos en los medios las 24 horas hablando de nosotros, estarían diciendo que tenemos discurso de odio, que somos homofóbicos, que somos unos criminales. Ahora, aquí hay actores que tienen privilegios, y esa es otra conclusión que podemos sacar. Digo, si a nosotros se nos ocurriera hacer solo un 1% de lo que hicieron con edificios públicos en Durango y con también inmuebles privados, porque también esto afecta a los vecinos, bien, si a nosotros se nos ocurriera hacer solo un 1%, nosotros vamos presos. Claro. Porque no hay Claro. igualdad ante la ley, no hay igualdad ante la ley. La ley funciona así. Si esta persona quiebra la ley, yo tengo primero que preguntarme, ¿cuál es la ideología de esa persona? Si esa persona está a favor de la ideología de género, del lobby LGBT, del feminismo o del aborto, esa persona no va a tener ninguna consecuencia legal. Ahora, si esa persona es cristiana, si esa persona está a favor de la vida, si esa persona está a favor de la familia y se le ocurre ir a pintar contra la puerta de un vecino, esa persona va a terminar presa. Claro. Perfecto. Dentro del libro también mencionas hacia una nueva derecha, Agustín. Sí. ¿Por qué es necesario generar una nueva derecha, no hablando de México, sino a nivel Latinoamérica? ¿La derecha actual no es suficiente? Claro. ¿Es más cargada hacia el centro y por ende a la izquierda? Es muy, muy interesante. Mira, estamos viviendo una segunda ola del socialismo del siglo XXI. La primera ola fue iniciada por el Foro de San Pablo en 1990 y esa ola dio muchos presidentes que todos conocemos. Chávez, Maduro, Evo Morales, Rafael Correa, el matrimonio Kirchner, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Lugo en Paraguay, muchos presidentes. Hasta Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, a mi juicio, es quien inaugura la segunda ola del socialismo del siglo XXI. Porque eso ya es en el 2018. Y entre el año 2015, en el año 2015 parecía que América Latina iba a tener nuevos vientos, ¿no? Sí. Es decir, se iban los Kirchner, Correa se fue Lula, Correa fue traicionado por Lenín Moreno en Ecuador, Evo Morales en el 2019 no se podría reelegir. Se veía lejos que Chile tuviera un presidente de pacotilla como el que tiene ahora. Colombia, en el 2018 ganaba el candidato de Uribe, Iván Duque, es decir... Oye, te quise provocar y no. ¿Te gusta cómo está gobernando Chile? tu presidente? ¿El mío? No, pero por suerte se va ahora. Ya reaccionó. Se va ahora. Con Gallo Milei, ¿no? Sí, vamos a ver, ojalá que Milei haga una buena elección, yo creo que tiene mucho para dar. Pero entonces, yendo al punto, ¿por qué vuelve el socialismo del siglo XXI si parecía que había fracasado en ese momento? Bueno,
En México encontramos una pista, es decir, gana López Obrador aquí y en Puebla se reúnen todos los socialistas de la región, organizan el Grupo de Puebla y ahí se viene una gran contraofensiva. Frente a esa contraofensiva la centro-derecha no supo qué hacer. La centro-derecha quedó paralizada. Vos fíjate, pierde Mauricio Macri en Argentina. Sí. Pierde José Antonio Cast en Chile. pero antes de él, Piñera. O Sebastián sea, Piñera. el verdadero perdedor en Chile fue Sebastián Puede ser, Piñera, sí, puede ser. porque José Antonio Cast ganó la primera vuelta, pero sin ningún aparato político. Sí, sí, Es sí. decir, el candidato del oficialismo, o sea, del piñerismo, sale cuarto. Pierde el fujimorismo en Perú. Perú. Pierde el uribismo en Colombia. Entonces la idea es, miren, lo que pasa con esa vieja centroderecha es que es el resultado de un pacto. ¿Cuál fue el pacto de esa vieja centroderecha? Fue decirle a la izquierda, después de la Guerra Fría, miren, déjenme a mí el sistema económico de la sociedad Ok. y tomen ustedes el sistema cultural. Ideológico, ¿no? El Cultural. sistema cultural. Exacto. La educación. La educación, las escuelas, el cine, el arte, la música, los libros. Que Sí. tarde que temprano a través de ahí iban a entregar el tema económico. Exactamente, Pero porque no pasa. mira Chile, es que ese es el punto, ese es el punto. Sí. Mira vos Chile, Chile no tuvo una crisis económica, donde hay una crisis económica es en Argentina, por ejemplo, tenés 100% de inflación, Terrible. donde hay una crisis económica es en Venezuela, ahora, en Nicaragua, ahora, en Chile no hubo una crisis económica, Fue un pero debate inventado con pero aumentos de tarifas, ¿no? sí, había subido el metro 4 centavos de dólar. 4 centavos de dólar, hoy sube mucho más de lo que subió entonces y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Es que a esa sociedad chilena se la diseñó culturalmente durante muchos años en un sentido opuesto a lo que requería el sistema económico de Chile. El sistema económico de Chile precisaba de una cultura que respetara el mérito, la libertad individual, la A responsabilidad. través de los Chicago Boys. Por ejemplo, exactamente. Claro, ahora, cuando vos generás una cultura socialista con ese sistema capitalista económico, pues no va a funcionar, entonces va a ser cortocircuito. Cortocircuitaron el sistema no con una revolución obrera, sino modificando la mentalidad de las personas. Exactamente. Ahora, ¿cómo hacerle ante una revolución cultural que cada día se agiganta más, la vemos? Porque en esta revolución cultural intervienen no solamente los marxistas trasnochados, Sí, no. sino los progresistas, Exacto. sino el supracapitalismo. Exacto. O sea, ¿cómo neutralizar, cómo prepararse el ciudadano de a pie Sí, para enfrentar esta batalla cultural que es desigual? Es totalmente. sincrónica. No, ni hablar. Una respuesta, complementando lo que tú dices, una respuesta puede ser el populismo de derecha. He visto que tú lo apoyas. Sí. He visto que lo apoyas, porque es necesario. Vamos a ver. Hay que ver por qué, Vamos a ver. porque es que es Yo necesario el siento que populismo no, de que no derecha. apoya el populismo, apoya posiblemente el sistema económico. Vamos a ver. Vale. Vamos a poner dos niveles. El nivel del ciudadano a pie Ajá. y el nivel de una estructura política. Claro, resolver esto tiene esos dos niveles. Me tengo que salvar yo y tengo que salvar a los míos de todo esto que está provocando gravísimos daños materiales, daños reales a las personas. Por ejemplo, miren hoy Estados Unidos. En los últimos 10 años el transgenerismo en niños y adolescentes creció 4000%. Fíjense ustedes si no hay un daño real a los hijos de los demás. Terrible. O el aborto, como mata a millones de seres humanos todos los años. Entonces, ¿cómo hago yo para salvarme a mí y a los míos, a mi familia? Bueno, primero que nada me tengo que despertar. No volver un woke, porque esos no están despiertos, esos están dormidos. Leer tus libros. Me tengo que despertar. Pueden ser mis libros y pueden ser otros libros también, pero reencontrarse con la lectura me parece fundamental. Sí, es necesaria. Porque la lectura es cultura. La cultura no es TikTok. La cultura no es Instagram. No vas a aprender realmente nada allí. La lectura es fundamental. Es que los padres de familia quieren educar a sus hijos, pero no se dan cuenta que primero probablemente ellos mismos se tengan que educar, porque si no, no van a poder ser convincentes con los hijos. Claro. Entonces, que los padres de familia primero que nada se despierten, que despertándose empiecen a informarse con fuentes alternativas. Bueno, aquí tenemos gente que nos está mirando y Claro, que está, claro. claro. Ahora, con formación está en los libros. Hablen con sus hijos, dejen de pensar que existe una burbuja en la cual yo meto a mi hijo y allí no va a ser contaminado, eso no existe. Te lo contaminan en un segundo a través de una caricatura, a través de TikTok, a través de cualquiera de las plataformas que están de moda. Entonces, hablando con mi hijo yo lo prevengo.
le prevengo que va a ser atacado por el tipo de cultura que existe hoy en Occidente. Y le digo, vas a empezar a escuchar que el aborto es una cosa fenomenal, que libera a la mujer, que matar al hijo en tu vientre no es nada porque no es tu hijo, eso es un parásito. Es un producto. Es un Porque grupo no de siente. células, porque no siente, cosa que es totalmente mentira. Exacto. Te van a decir que vos podés cambiarte el sexo, que el sexo depende de tu autopercepción, tu identidad depende de tu autopercepción. Una estupidez, ¿verdad? Pero una estupidez, pero que los niños ya se lo están creyendo. Ese es el problema. Muy preocupante. Te van a decir que los hombres odian a las mujeres y que estamos en guerra. Bueno, te van a decir muchas cosas. Ahora, ¿qué tenés que hacer vos como padre a continuación? Desarmar todas esas mentiras a tu hijo. O sea, meter el virus vos y se lo desactivas vos. ¿Cómo funciona una vacuna? Vacunas a tu hijo. Ahora, en un sentido político, ya no individual que hago yo con mi familia, sino en un sentido político, macro, exacto. En un sentido macro, yo percibo que en muchos lugares la izquierda ya no le habla a las mayorías, sino que está desesperada por ir al encuentro de minorías muy minoritarias, ¿no? Que, o sea, pues ya ni siquiera es el universo de la homosexualidad, no, es que la homosexualidad ahora está descompuesta en un montón de categorías, Sí. en un montón de letras. O sea, esto consiste en ir descomponiendo y descomponiendo cada vez más minorías. Eso es totalmente contrario a la lógica de la democracia, porque la democracia consiste en agrupar al conjunto de la sociedad en algo que llamamos pueblo, la soberanía del pueblo. ¿Dónde está el pueblo? Bueno, la izquierda progresista, por lo menos la izquierda progre, está distanciándose de la categoría pueblo. Entonces ahí es donde la idea populista de decir, bueno, pues nosotros quizás somos una mayoría silenciosa, quizás esta mayoría además está enfrentándose a élites muy poderosas, como vos decías recién, bueno, eso podría interpretarse como un discurso populista de derechas. Ese tipo de discurso ha generado cosas muy interesantes. En Argentina, Javier Milei apuesta a ese tipo de discurso. ¿Quién es la élite para Javier Milei? ¿Quién es el antipueblo? Los políticos parasitarios que viven explotando el pueblo. ¿Quién es el pueblo? El sector privado, el trabajador, Sí. el trabajador. Ahora, por ejemplo, en Vox también usa una retórica similar en España. Es el pueblo español frente a gente que viene ilegalmente a este país desde otros tipos de civilizaciones, no gente de Latinoamérica, porque se ha dicho mucho en la prensa aquí Sí. en México que eran racistas, que eran xenófobos. Mentira. Vox tiene un montón de gente de América Latina, hay grupos enormes de mexicanos, de cubanos, de argentinos, que somos muy bien recibidos por Vox. Eso es totalmente mentira. El problema que tiene Vox es muy simple, hay gente que viene de otras civilizaciones, hay gente que viene de ciertos países musulmanes o africanos que ingresan ilegalmente a este país y que terminan generando problemas sociales, multiplicación de violaciones, ataques a mujeres, bueno, muchos tipos de cosas que no son buenas para la sociedad. Entonces, ese tipo de discurso también podremos decir es un populismo de derecha, quizás. No podría, hablando Sí. a lo macro, ampliando un poco la visión. Después de los documentos que produjo y la literatura que produjo Gramsci desde la cárcel, la escuela de Frankfurt se incorpora a ese proyecto y lo hace muy bien hasta ahorita. Sí. La derecha no podría vertebrar, tú que andas por todos lados y que conoces muchos intelectuales de derecha muy buenos, muy conservadores, porque quiero decir que yo soy conservador. Sí, a mucha honra. El crear la especie de la escuela de Frankfurt, pero de derecha, porque ha tenido una influencia terrible, hasta en la pandemia, ahora con la universidad esa de ¿cómo se llama? La de Estados Unidos, la que estuvo dando los resultados de los... Ya sé cuál estás diciendo. Sí, ¿perdón? Franklin. No, Johnson. ¿Cómo se llama? Bueno, Hopkins, John Hopkins. El instituto ha incorporado incluso sí. ahí a esa estrategia. Entonces, para dar una batalla más o menos, tener una especie de cuarto de guerra con sociólogos, politólogos, antropólogos, teólogos, filósofos. Porque no es por falta de capital humano. O sea, para que la gente que quizás no entiende qué es la escuela de Frankfurt, cabe una mínima introducción. Fue un grupo de sociólogos, filósofos, incluso musicólogos, por ejemplo, intelectuales, politólogos, que armaron una escuela de pensamiento social, de investigación social en Alemania. Ahora, llega la Segunda Guerra Mundial y ellos, que eran mayoritariamente judíos, tienen que exiliarse.
y se van a Estados Unidos. Y en Estados Unidos lo acoge la Universidad de Columbia. Y allí desarrollan gran parte de su obra. Ahora, qué importante que fue la Escuela de Frankfurt, porque de ahí sale un personaje como Herbert Marcuse. Marcuse fue la mente atrás de, por ejemplo, las revueltas culturales del 68. Y en el 68 y en esas revueltas culturales aparecen muchas de las ideologías que nosotros estamos discutiendo ahora mismo. El tema de la homosexualidad, el tema del feminismo, el tema del aborto, muchas cosas aparecen ahí. Entonces, claro, la pregunta es muy buena porque es, ¿la derecha puede replicar algo de eso? Yo creo que sí se puede replicar, pero para eso hace falta una nueva derecha. Bueno, los intentos. Y otra cosa. Los intentos del año pasado en la Carta de Madrid terminaron en un fracaso mediático de todo tipo. Hace falta financiamiento, porque hay que decirlo con todas las letras. La derecha no tiene financiamiento. Vos fíjate cuán antisistemas somos, que por ejemplo, aquí en Durango, para poder recuperar la inversión de alquilar un salón, de pagar un avión, un hotel, y tenés que cobrar entrada. Claro. Fíjate, y claro, ¿pero por qué? Porque autofinanciamos nuestras cosas. Yo durante muchos años autofinancié mis libros. Entonces, para que aparezca, por ejemplo, un grupo de intelectuales que pueda sentarse en una mesa como esta y empezar a trabajar, hace falta crear un instituto. Y ese instituto, bueno, obviamente para eso se necesita el apoyo de gente que pueda colaborar económicamente, y eso por ahora la verdad es que no lo hay. Lo que sí se puede hacer a nivel local, a nivel nacional, que es un poco más fácil porque no tenés que llevar gente de otros lugares, es tratar de empezar a armar think tanks, centros de estudios. Sí. El modelo del centro de estudios, centros de pensamiento. Eso urge. La otra vez me preguntaron en una entrevista en un canal de aquí de México. Ajá. Bueno, pero ¿qué le recomienda el PAN? Porque usted dice, el PAN tiene que girar hacia la derecha y generar un nuevo discurso político. Y me decían, pero vos te crees que Lili Telles que Lili Telles va a hacer eso. Que no, es que ¿quién te dijo que el diputado o el senador o el político que está en el día a día es el que está encargado de eso? Pues es un ciudadano. Quien está encargado de eso son ciudadanos que se dedican a estas cosas y que conforman centros de pensamiento y que elaboran ahí las propuestas narrativas. Sí, escuché, sí me chupé esa entrevista con los periodistas. Sí, con los periodistas. Y Páez. Sí. Y tú decías, se hace necesario crear centros de pensamientos. La derecha tiene que tener antropólogos, sociólogos, filósofos, para que creen toda una propuesta, en donde se recupere todo el bagaje cultural de derecha. Sí. Y el discurso tiene, perdón que insista en ese tema, el discurso tiene que cambiar hacia algo más agresivo, que a veces se confunde tal vez con un tema populista, de decir las cosas como son y señalarlas, porque ese discurso le ha funcionado a la izquierda históricamente. Pero también le ha funcionado a la derecha que lo ha utilizado bien. Por ejemplo, José Antonio Cast, que recién vos lo mencionabas, para mí es un caso de éxito. Sí. José Antonio Cast, en las elecciones anteriores, no las últimas, sino las penúltimas, yo creo que él salió entre los últimos lugares, sí. Entre los últimos lugares. Ahora, con su nuevo partido ya. Ahora, claro, él arma después su movimiento, y después ese movimiento republicano lo convierte en Partido Republicano, muy pocos meses antes de las elecciones. Entonces, con muy poquita campaña, con muy poquito financiamiento, con una militancia amateur, el tipo ganó la primera vuelta, y hoy es la oposición real y si no Chile. Es porque mete la mano, que el progresismo internacional se mueve todo. Y se vuelca en Chile para darle la vuelta, tendríamos un presidente, ¿no? Y es que también ahí yo creo que puede haber habido, mira, esto es una mera hipótesis, no sé, quizás no sea así, pero es una hipótesis que yo tengo, que es que a José Antonio Cast lo quisieron pegar a Piñera. Piñera su candidato había salido cuarto. Entonces, en la primera vuelta José Antonio Cast era un antisistema, pero en la segunda vuelta José Antonio Cast fue presentado como casi la continuidad de Piñera. Por las alianzas que se hicieron, ¿no? Exactamente, por las alianzas que se hicieron. Ahora, te pongo otro ejemplo de mi país, que vos lo mencionaste también recién, Javier Milei. Javier Milei es exactamente eso que vos estás diciendo, agresivo, directo, políticamente incorrecto, y él creó un partido político literal en un puñadito de meses, y ese partido político en un puñadito de meses se convirtió en la tercera fuerza nacional en un país tan grande como Argentina. Sí. ¿Y qué pasa entonces en México? Yo sé que proporcionalmente somos 120 millones. Mira, hacia
miles de personas que salieron el 26 de febrero Sí. Y el 13 de noviembre. subsidios, sin Sí. nada. O sea, fue impresionante, aunque Andrés Manuel y su gente lo quieran minimizar, ¿eh? Sí. Y mira, te pongo uno más que me acabo de acordar. Bueno, dos más. El de Vox es uno también muy interesante, bueno, porque exitoso. es tercera fuerza nacional en 5 años. Hoy tienen mucho poder político en determinados congresos regionales, etcétera. Sí. Y el otro caso es Costa Rica, un país que miramos poco, pero que hay que mirar. Ok. Costa Rica, Fabricio Alvarado era un diputado de un partido muy chiquito. Él era el único diputado de su partido, imagínense ustedes. El único, No, él bueno, solito. Ahora, claro, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos lanza una opinión consultiva, o creo que fue la Corte en verdad, una opinión consultiva donde insta a Costa Rica y a todos los países, pero se la emite a Costa Rica, a legalizar la ideología de género, la adopción homoparental, los enfoques de género en el Estado, etc. Entonces Fabricio Alvarado lanza su campaña para la presidencia de Costa Rica en contra de esa opinión consultiva de la Corte y poniéndose claramente a favor de la vida, la familia, Sí. la libertad. Y Fabricio Alvarado ganó la primera vuelta. Perdió la segunda vuelta por una inteligencia de la oposición y una desinteligencia de la derecha, que fue que, miren esto qué interesante, porque esto puede servir también en este contexto. Fabricio Alvarado es un evangélico. Entonces, la oposición en la segunda vuelta a Fabricio genera un cortocircuito con los católicos, diciéndole no, porque la iglesia que va a Fabricio Alvarado no quisieron poner una virgen, y entonces como no quisieron poner una virgen, están en contra de la virgen. Entonces, ¿qué vas a votar un candidato que está en contra de la virgen? Entonces, así, mucho público católico terminó votando el PAC, que era la izquierda, y que terminó haciendo destrozos en Costa Rica. Entonces, conclusión, sí, cuando vos te pones duro y decís las cosas como son, yo creo que eso trae rédito político. ¿Cómo discernir entre estos lenguajes, entre estos discursos, a un lenguaje como el de Donald Trump, por ejemplo? Sí. Que como mexicanos Sí. agrede bastante. Sí. Y entonces el mexicano que se siente identificado con los valores conservadores o de derecha, dice, bueno, es que si yo protejo a la vida como Donald Trump y están las consecuencias con el tema de la corte, Sí. Wade vs. Roe. Entonces, pero cae en los otros extremos que también la Pero vida es se que le hablas protege. a su público. Le hablas a su público, Necesitamos exactamente. entenderlo. Pero ¿cómo discernir esta parte entre discursos? Yo haría una jerarquía. Es decir, evidentemente un mexicano se sentirá muy ofendido por distintas declaraciones del señor Trump. Y gente de otros países probablemente también. Pero en este momento estamos jugando mucho más que si nos ofendemos personalmente porque alguien nos dijo algo feo. En este momento te estás jugando la vida de millones de seres humanos que que depende de lo que una industria abortista quiera hacer con ellos. Te estás ¿Ya lo jugando... desactivó? Exactamente. Te estás jugando un sistema que está tratando de transexualizar a los niños. Te estás jugando la libertad religiosa. La libertad religiosa. Sí. O sea, te estás jugando la libertad educativa, te estás jugando mucho, y yo entiendo, es una desinteligencia ser ofensivo gratuitamente con todo un pueblo, y Claro. ustedes tienen toda la legitimidad del mundo para sentirse ofendidos. Ahora, en una jerarquía, yo creo que pesa más Esto que acabas de decir. esto último, defender la vida, defender la familia, defender la libertad, y guste o no el señor Trump y su peinado tan extraño, lo cierto es que a ese sujeto le debemos desbancar, por ejemplo, Roe vs. Wade. Sí. Ya vamos de salir de la entrevista, Agustín. Un mensaje final a la ciudadanía duranguense. Bueno, esta es la segunda vez que vengo a Durango. Ajá. La última vez, lo decíamos recién, fue hace 5 años. Durango es una sociedad conservadora dentro de México, hasta donde entiendo. Sí, Sí, sumamente, Con mucho orgullo, conservadora. exactamente, que tiene grandes anticuerpos para detener estas agendas. Lo que hay que procurar es que en México no se logre una total hegemonía de esas agendas, sino mantener con vida determinados territorios donde todavía reina el buen sentido, donde todavía reinan los valores de la familia, de la vida, de la libertad. Entonces Durango tiene que convertirse en una esperanza no solamente para Durango, sino para todo México. Y México puede convertirse en una esperanza para todo el continente. Si hacen bien las cosas.
De hecho, ya lo habíamos visto recién, México fue la base de operaciones que restableció el socialismo del siglo XXI en el año 2019. Entonces México también podría convertirse, porque es un líder para América Latina, es uno de los países que lidera nuestra región, pues tiene que convertirse también en un líder político para aquellos que defendemos vida, familia, libertad, valores. Así que ánimo, porque esta tierra está llamada a hacer grandes cosas por México y por toda la región. Y te quiero decir nada más, en 2021 la causa era detener a Morena, un partido de izquierda radical, antifamilia, antivida, y lo logramos en Durango. Exacto. Les ganamos casi todos los distritos. Sí. 2022, sí, les ganamos la gubernatura a Morena, Sí. con todo y que vino Andrés Manuel y todo su séquito aquí, todos los programas, y los replegamos a las zonas marginadas del estado. Los sacamos de las zonas urbanas, los mandamos a las zonas... Eso es que a las somos zonas- una sociedad que Sí. conserva lo bueno. Exactamente. Y que cuando se le ponen causas nobles, responden. Y no tengan miedo de hablar, porque acá hay que diferenciar opinión pública de opinión publicada. Hoy tuvimos un desayuno con políticos y yo les decía, miren, ¿saben cuál es el problema? Que cuando la opinión pública se calla la boca, todo lo que aparece como opinión pública en verdad es opinión publicada. Nosotros no tenemos, en general, el apoyo de la prensa. Sí. Generalmente no lo tenemos. Entonces, la prensa es la que termina creando el relato, por ejemplo, justificatorio de lo que hicieron el 8M. Y la prensa es la que termina... O se callan la boca, o se callan la boca. Digo, no tengan tanto miedo, son minorías que han sido empoderadas porque los buenos se callaron la boca. Es el momento de hablar. Nosotros estamos hablando fuerte y claro y empezamos a ver cómo esas semillas que echamos cada vez que hablamos crecen. ¿Por qué? Porque empezamos a despertar gente, pero necesitamos que sea más la gente que se anime a hablar. Necesito que nos sigan más gente. Y cada vez nos sigue más, afortunadamente. Entonces no tengan miedo, no pasa nada. Si no estás de acuerdo con que te destrocen la iglesia, decilo, no te quedes callado. Si no estás de acuerdo con que asesinen seres humanos en el vientre de sus madres, decilo, no te quedes callados. Si no estás de acuerdo con que hormonicen a chiquitos que ni siquiera se saben atar todavía los cordones, pero que ya eligen su sexo, decilo, no te quedes callados. Necesitamos que empiecen a hablar, porque si no la opinión pública es lo que crea la opinión publicada. Perfecto. Agustín, muchas gracias. ¿Tu agenda más adelante? Bueno, la Invitar a agenda, gente, ¿no? mirá, yo estoy hoy y mañana en Durango. La tengo aquí en el celular, así que te voy a comentar cuáles son los que tenemos abiertos. 5:30 en el Auditorio del Pueblo. Eso, ayúdame con esto. 5:30 Auditorio del Pueblo, conferencia magistral, cómo dar la batalla cultural. De estos y más temas voy a estar platicando. Bien, excelente. Sí. Y el día de mañana en la Universidad Vizcaya un encuentro con jóvenes universitarios, precisamente para tocar este tipo de temas. Excelente, ¿No? excelente. Sí, así que están todos invitados. Pareces Vengan. propagandista de Agustín Laje. O parezco organizador. El organizador. Muchas gracias, Agustín. Bueno, ustedes, Dios te gracias. bendiga. Gracias Igualmente, por tu fue un gracia. gusto. Gracias. Un placer, una Igualmente. delicia platicar contigo. Igualmente, Agustín. gracias. Muchas gracias a todos. Difundan Así es. esto. Nos vemos con el favor de Dios. ¿Dion? En hora 13, ahorita en 1 hora y media con nuestros compañeros Naum Serrano, va todo por radio.